varias lenguas. Aprendió esas lenguas que dijimos, el náhuatl, el chontali, el castellano. Y además la Malinche se convirtió en una mujer de Estado en el Nuevo Mundo. Se posesionó como un personaje que podía considerarse, como ya les expliqué una especie de embajadora que tenía posibilidad de decisión y de imponer su criterio en la transmisión de los mensajes. Así es que juzguemos a esta mujer, que fue más bien producto de su tiempo, como aquel dicho que dice: crímenes fueron de la época y no de España. Tiene la palabra nuestro fiscal. Iniciamos el juicio. Yo, fiscal, la acuso de traidora, adúltera, egoísta, manipuladora, ambiciosa y, el más principal, despreciar su cultura y sus orígenes. Iniciamos. Quiero decirle, señores jurado, tratar de meterme un poquito en su infancia para tratar de explicarnos por qué actuó así después ella. Como nos decía la señora juez, ella nació en Parinalá. Sus padres pues eran gente de cierto rango, eran gente de la sociedad. Su padre era un tatuani y su madre era una mujer muy bella de la sociedad. Y ella seguramente, tenemos que entender, que tuvo más oportunidades y más privilegios que cualquier niña que pudo haber nacido en ese mundo. Pues, ¿por qué? Porque era otro estrato social lo que ella nació. Aprendió náhuatl de su madre. Y cuando ella nace, hay un dato muy especial. Cuando su madre está de parto, en ese entorno llueve 3 días y 3 noches. Entonces, para los indígenas esto era que estaban tan pendientes de que sus dioses les hablaran. Para ellas pensaron que, claro, les estaba diciendo algo, que ellos no sabían qué, pero su corazón les decía que algo les quería decir. La partera fue su abuela, un personaje importantísimo en la vida de ella. Fue su abuela, la partera, un parto difícil. Y si no ha sido por la pericia de esta mujer, el Malinari hubiera muerto y no hubiera sido este personaje que está contrata por él. Cuando nace, la abuela, cuando le logra nacer la niña, la abuela da grandes voces, informa a toda la comunidad que su nuera y su nieta eran unas grandes guerreras, porque habían librado la batalla entre la vida y la muerte. Le da el nombre ella de Malinari, que quiere decir tierra trenzada. La abuela, como era la costumbre, la recibe y empieza a dar presagios sobre su vida. Y entre uno de los tantos, ella le dice que va a tener muchas pérdidas. Ella piensa que va a tener muchas pérdidas en su vida. Pero es tanta la alegría que tiene al tener en sus manos a la nena que se olvida de todo, le da gracias a la vida. Y aquí hay una reflexión muy hermosa que quiero compartirles, que ella dice que le da gracias al cosmos porque ella forma parte del eslabón que formamos todas las mujeres en que nos apoyamos en dar a luz unas criaturas. Entonces ella le dice, como otra de los presagios, la bautiza con todas las ceremonias que se usaban en ese tiempo, y le dice que como viene del agua, y el agua habla, y allí le está presagiando su criatura. Lo más cálido, lo más protector, lo más hermoso que tuvo fue de su abuela. Ella trató de darle su corazón y su sabiduría. Su abuela la apoyó, la amó en su infancia, en esos poquitos añitos, pero muy pocos, que estuvo con ella, porque la madre quiso deshacer inmediatamente de ella, porque ella tenía otra pareja. Entonces la niña no entendía por qué era un estorbo para su madre, pero la abuela la protege en esos añitos y le enseña toda la sabiduría que Malinari llegó a través de su vida y que le sirvió para todo lo que tuvo que desempeñar después. Fue su
compañera de juegos, su mejor amiga, y le enseña una cosa muy importante, a imaginar códices en su mente y en la noche dibujarlos. Entonces a la niña, sí, por favor, echarle el vicio, gracias. Entonces a la niña se le despierta una gran inteligencia y una gran imaginación. Aparte, le enseña más sus dioses, pero por ejemplos de su entorno, el aire, la lluvia, el agua, y por supuesto su gran dios que es Quetzalcóatl. Y todo eso se lo enseña en su escuela, le enseña cómo debe ser el don de la palabra, que tienen que hablar lo que realmente siembre amor, todos esos conceptos que ella tenía del cosmos se los transmite a su vida. Por eso, señores del jurado, quise decirles esto, quise empezar con esto, para que no nos enganchemos y pensemos que Marinari fue una niña abandonada y triste, y que la vendieron y que todo eso, y que sufrió mucho. Esta niña tuvo, aunque sea abandonada, pero tuvo mucho amor y tuvo muchos ejemplos y muchas enseñanzas de su abuela. Cuando esta niña la vendieron, ya su lenguaje era muy preciso, muy amplio, muy ordenado, y eso le valió para todo el papel que iba a jugar después. Primero que todo, quiero hacer mención a la mala literatura que tenemos, porque escuché al juez, escuché a la señora fiscal, y se están refiriendo no a una crónica seria, no a única crónica bien elaborada, que no la hemos tenido. Se están refiriendo a ensayos, a novelas, a literatura que no refleja la verdad. Nos decían que tuvo enseñanza de su abuela. Yo traje ahí, esas hojitas que están ahí, son mis testigos. Ahí, en esa hoja que está señalada con amarillo, dice que las niñas iban a los 12 años, no todas, por supuesto, las que eran de la nobleza, iban a un lugar a que las instruyeran. Por esa razón, ella no solamente hablaba el náhuatl, hablaba el lenguaje cortesano de los tibis, el pillatón, el habla de los nobles, y el de Tepactlotoni, el habla palaciega. Y se desarrolló como una verdadera políglota. Pero yo quisiera que la escucháramos un poco en este poquito de tiempo que me queda, escucháramos qué nos dice la acusada. Pues yo, Marinari Malinche, cuando fui desterrada, cuando me desterraron a Tabasco, yo hice un entierro, Bueno, sí es. pienso que mataron a una niña y la prueba de esa niña que había matado de dicho que era. No tengo la certeza, pero sí dudo yo sabía que los mexicas y sus aliados eran como los musulmanes, muy sanguinarios, y el templo mayor está como testigo. A mi amo y señor, yo lo conocí, y desde que lo conocí me enamoré de él. Dije, él no es de aquí, ni yo soy tampoco de aquí, porque estamos en nuestra tierra. Después de que yo vine aquí, ya me di Los dos nos enamoramos y éramos dos continentes unidos. Le llaman traidora. ¿Traidora a quién? ¿A su patria? ¿A cuál patria? ¿A sus hermanos? ¿A cuáles hermanos?
hermanos. Ella fue vendida a causa de sus hermanos. ¿Era náhuatl? Sí, era náhuatl. Pero ella no estaba traicionando a Tenochtitlan. No pertenecía a ese estado. Los suyos habían sido humillados, sojuzgados, esclavizados. Con Cortés ella vio la posibilidad de una liberación. No solo sintió justificada la rebelión de los tributarios, sino que también ella misma se sintió liberada. Malinchista, es decir, que prefiere el extranjero a lo propio o con menosprecio de lo propio. Para ella, ¿qué era extranjero? Fue vendida 2 veces, fue regalada como tributo, como si hubiera sido un objeto. Y de un estado noble pasa a un estado de esclavo. Ya había muerto una vez, ya habían fingido que la habían matado. Ella ya había muerto una vez y no había sido tan contundente. Ella solo sabía de tiranos y sojuzgar. Por eso es que ella se aferra a esta idea, a la idea de que hay que liberar a los pueblos, porque están sojuzgados por un pueblo, que también había sido su pueblo, porque el mismo pueblo náhuatl se había disgregado ya por todo Mesoamérica. Y también había sido, allá en el pasado, su pueblo. Pero en su presente no era su pueblo. Era el pueblo de los que sojuzgaban. Era el pueblo de los absolutos. Porque si Cortés venía de un sistema de gobierno absoluto, los mexicas tenían un sistema de gobierno súper absoluto. Al tlatoani no se le podía ni ver. Todo se le tenía que hacer agachado. Ese era el pueblo o el tlatoani que le pedían que no traicionaran. Cedemos la palabra a la fiscal. Gracias. Rebatiendo el argumento de la señora defensora, por supuesto que sí tuvo influencia su abuela. Fueron unos añitos, como yo les decía, porque cuando tenía 5 años fue cuando me regalaron por primera vez. Pero esos años anteriores fueron importantísimos en su vida, porque su abuela sembró todas las raíces, toda la fonética y toda la cronología de su pasado. Cuando tenía, como dice ella, seguramente, como dice la señora defensora, seguramente a los 12 años fue a la escuela y aprendió los idiomas, etc. Yo creo que me permito dudar un poco, porque acuérdense que ya era esclava para entonces, la había ido vendiendo de amo en amo. Cuando tenía 15, y en ese peregrinar de amo en amo, yo estoy segura, señores del jurado público, que ella desarrolló un gran resentimiento contra los que la abandonaron, contra los mexicas, porque hay un dato importante, parece ser que los mexicas mataron a su padre cuando fueron a cobrar un tributo a la región donde vivía, que seguramente se le va a pegar. Entonces ella formó un gran resentimiento dentro de ella. Entonces cuando se llega la hora de cobrárselo, no lo hizo. Entonces olvidó en un momento dado todas las enseñanzas de amor, de equilibrio del cosmos que su abuela le había enseñado. Cuando la venden por no sé cuántas veces, 2 o 3 veces, no sé, pero cuando se llega que el cacique de Tabasco se le entrega a Cortés, junto con 19 mujeres más, cuando llega a 20, pues ella iba ilusionada, por decir, porque iba a ir a un nuevo entorno, con un nuevo amo, con un nuevo fuego, porque para ella era muy importante, su abuela le había enseñado a aprender el fuego. Y el fuego era como una similitud de un hogar, de una
Cuando ella la venden, cuando se le entregan a Cortés con todas las demás, ya había muchos augurios en todo el entorno, había muchos rumores de que el imperio de Moctezuma estaba por caer. Eran muchos augurios, para ellos que creían mucho en la magia y la superstición, pues cualquier cosa, cualquier hecho extraño que sucedía era un augurio negativo. Pero una de las tantos augurios era la aparición de Cihuacóatl, que era la mujer serpiente, que es lo que nos lleva a nuestra época actual de la leyenda de Colón. Supuestamente esta aparición gritaba por todas las calles: hijitos míos, a donde nos llevan, tenemos que irnos lejos. Pero todos estos datos nos llevan a que cuando aparece la Malinche con Cortés, pues como dicen que era tan hermosa, que le había dado la belleza de su madre, para Cortés, le voy a permitir tratar un poquito de Cortés. Para Cortés, toda su visión que tenía, sobre todo lo que iba a conquistar, ya sabemos que venía que no le habían dado permiso de ir, pero se vino, etc. Pero todas las barreras que él tenía para hacer su gran misión era el lenguaje. Él se sentía perdido, vulnerable, inseguro, porque no entendía nada de lo que hablaban los indígenas. Entonces, casualmente se topa con Aguilar, que era un náufrago que había estado ahí, ya sabemos toda la historia, que había estado ahí y que lo rescatan estos, y pues fue su primer traductor. Pero su primer traductor, él no le tiene mucha confianza, porque no cree fielmente lo que él quiere decirles a los líderes indígenas, que el traductor fielmente se lo traduzca. Entonces, cuando llegan las indígenas, la Malinche inmediatamente se siente muy protegida, se siente en un nuevo entorno. Por supuesto, como decía la señora Cuesta de la biografía, se le entregan a Puerto Cabello. Y sin más, Cortés no se fijó en ella, simplemente se la dio a Puerto Cabello, y ella se va muy contenta a servirle a su nuevo amo. ¿Por qué? Porque ella estaba acostumbrada a servir, había mucha servidumbre dentro de ella. Entonces ella, otra vez la metáfora y el simbolismo del fuego, va y trata de encender el fuego para hacerle de comer a su nuevo amo. Pasados unos meses, pues lógicamente se dan cuenta que hablan agua, y Cortés le llama la atención. Entonces inventa un viaje a España para que Puerto Cabello se vaya, la deje libre. Se la trae a su lado y empiezan entre ellos una especie de complicidad, de saber que van a estar juntos en esa aventura. Ella se siente muy protegida, ella ya no se siente excluida como se sentía antes. Entonces piensa que su nuevo amo va a protegerla, va a estar cerca de ella, pero también empieza en ella un gran poder, porque empieza a darse cuenta que puede hablar. Y Cortés le da el título de la lengua. Entonces ella se siente con tanto poder, con tener el privilegio de la palabra, porque con su palabra puede manipular, puede herir, puede hasta manipular la información para su provecho y para los españoles. Entonces, de ser una esclava, bien, escuchemos otra vez los atenuantes de nuestro abogado defensor. Gracias, señora jueza. Habla la señora fiscal de que mentira, que falseaba las frases. Era intérprete. ¿Qué significa conocer dos mundos en un cosmos? El hecho de poder llegar y decir, esta palabra corresponde a esta, pero no la voy a decir porque no corresponde a la idea, aunque sean términos. Yo voy a escoger otra palabra para traducir la idea, porque si la traduzco al pie de la letra, tiene otro sentido. Eso es un intérprete, y ella lo era. Además, si había más intérpretes que pudieron entender que ella falseaba,
Malinali fue una persona tan importante, y yo le llamo Malinali o Malincín o Doña Marina, porque Malinche me parece que ese no es su nombre. Ese nombre lo utilizaron después de que Moctezuma, en una ironía fina, llamó a Cortés Malinciné, en genitivo, como diciendo, este es de Doña Marina. Y ahí yo le encuentro dos aristas. Uno, Moctezuma se dio cuenta de lo enamorado que Cortés estaba de la Malinche, como le llamaron después. Que no era a ella la que le decían Malinche, era a él a quien le decían Malinche. Habían deformado la palabra Malincine por Malinche. ¿Por qué? Porque los españoles no podían pronunciar el sin, sino le pusieron una H, Malinche. Pero así le decían los nativos, los de este continente, así le decían Malinche, no a ella. A ella yo siempre la seguiré nombrando como Malinali, que era su nombre, Malitzin, que quiere decir señora, que quiere decir doña, que quiere decir ama, y hay por ahí también algunos tratados que dicen que podía decir hasta venerar. Y fue la mujer más importante de Mesoamérica. Cuando un pueblo era vencido por otro y quedaban, continuamos. Les decía que ella fue tan importante que cuando un pueblo vencía a otro, daban como tributo a doncellas. ¿Para qué lo hacían? Para que hicieran raza nueva, que podamos emparentar, que no tengamos diferencias. Ese era el concepto que tenían los pueblos de Mesoamérica. No las daban porque no valieran, no las daban porque fueran esclavas, las daban para hacer raza nueva. Y eso fue la intención con la que el señor de Tabasco las obsequió a Cortés. Y Cortés, si se la hubiera quedado él desde el principio, sí que hubiera sido una verdadera prostitución. No. Las reparte, las separa. Por todo lo que he leído, creo que ella fue entregada a Portocarrero, pero que Cortés le dijo, a esta me la respetas. A los 3 meses, efectivamente, Cortés manda a Portocarrero con el primer envío de oro para Carlos V. Para Carlos V, que en ese momento era Carlos I de España, Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico en Alemania. Bien, llega Portocarrero a España y lo detienen. ¿Por qué? Porque era gente de Cortés, sabían que era de Cortés. Y Cortés era un disidente, porque había estado en Cuba. En Cuba, él se casa con una concuña de Diego Velázquez, la señora Marcaina, y resulta que con Diego Velázquez hace planes para hacer una excursión, para venir a recolectar. Sabían que había oro, porque había 2 formas de venir. Él no pensó que iba a ser conquistador, todo se le presentó, todo se le fue dando. Él venía a recolectar para enviarle a su monarca, un monarca que por cierto no conocía. Era un monarca al que nunca lo había visto, ni el monarca. Entonces,
Cortés tenía educación. No era como dicen por ahí en la historia que los que vinieron todos eran ignorantes. No, Cortés había estado estudiando leyes en Salamanca, sabía latín. Se salió, no terminó la carrera porque era más dado a la acción que al estudio. Y Cortés entonces envía ese oro con Portocarrero y detienen a Portocarrero porque ya Diego de Velázquez había enviado anuncios, señales de que Cortés se fue sin mi autorización. Lo estábamos planeando, pero yo no lo autoricé. Y no lo autorizó porque ya lo estaban desaconsejando. Mira, no te conviene que lo mandes, es individualista, al rato se va a tener parar el cuello ante el monarca y a ti te va a hacer a un lado. Y entonces Cortés decide venirse antes de que lo detuvieran. Entonces era residente. Decía que venía de España, pero no venía de España, tampoco no lo había mandado el monarca. Su superior inmediato, que era Diego Velázquez, no lo había mandado, aunque lo había proyectado, tampoco lo había mandado. Entonces manda a Portocarrero, que le tenía mucha confianza. Eran de la misma ciudad de Extremadura, de Medellín, y lo manda con el primer envío de oro. Y llegando allá, lo apresan. Y está en la casa. Bien, cedemos la palabra a la señora fiscal. Gracias. Por primero quisiera rebatir el argumento de la señora defensora de que Cortés le dice a Portocarrero que respete la marina. Pues es un argumento así como con mucha fantasía. Creo, señores del jurado, que no es posible pensar en ellos. Hay un dato. Cuando Cortés se pone en contacto con Aguilar y con el otro señor, creo que era Gonzalo de Guerrero, que eran los náufragos que estaban ahí viviendo con los mayas, Aguilar le dice que eso que está viendo no es comparable con las bellezas y la riqueza que hay más adentro, más allá. Entonces Cortés, la meta que se fija es llegar a Tenochtitlán a como de lugar. Sea como sea, pero tienen que llegar a buscar el camino para llegar a Tenochtitlán. Regresamos, por cierto, muchos autores hablan de que Malinche, de que Molinari, ella funda ella es la madre, porque es la primera madre que tiene un hijo mestizo. Pues no, gran mentira, porque Gonzalo de Guerrero, el primer náufrago que llegó a las costas, hizo una familia con los mayas, pero realmente a tal grado que cuando Cortés y los demás españoles le piden que se reintegre, él dice que no, que él está bien ahí porque ya formó una familia. Entonces, esa es la primera familia mestiza. Mentira cuando nos dicen que Molinari fue la primera. ¿Por qué? Porque fue la más famosa, porque salen los códices, porque trascendió a la historia. Pero no es cierto. Volvemos cuando se la regalan a Cortés en marzo de 1519. Les comentaba que ella se sentía muy bien en su nuevo entorno. Se sentía que pertenecía a alguien, que ya no la iban a excluir. No sé qué tanto tiempo haya pasado, pero deciden bautizarlas, no nomás a ella, se la bautizaron a todas las personas, las señoritas, las jovencitas que habían dado como esclavas a Cortés y a sus capitanes. Las bautizan, ¿por qué? Porque para ellos era un pecado tener relaciones con ellas, estaban bautizadas y las herejes. Entonces no las bautizan porque ay qué lindos, no, las bautizan porque ya querían empezar a ejercer relaciones sexuales, prostitución o como quieran nombrarle, con todas las 20 jovencitas, no nada más con maridos. La bautizan, que estén muy santificadas para poder
tener relaciones sexuales con ella. La bautizan y le ponen el nombre de Marina. Ella le llama la atención y le pregunta a uno de ellos, porque para esto a ella se le hizo así como la gran cosa que le iban a bautizar, se hace un huipil hermoso, y como ella se juraba que venía del nombre de agua, eso, le agrega adornos que venían del mar, conchas, etc. Y piensa, como ella, a todas las jovencitas, las 20, estaban comentando que tenían que obedecer a los nuevos amos porque eran enviados de Quetzalcóatl, y ese argumento pesaba mucho en ellas. Entonces, Marinari se siente muy agradecida y les pide que le platiquen de sus nuevos dioses. Entonces, para ellos no era tan difícil el cambio, porque, por ejemplo, un dios de ellos lo podía nombrar de 2 o 3 formas. Entonces, ella se imaginaba que estaba en su entorno con sus dioses, con sus deidades. Ella se da cuenta, entonces ella va muy elegante a la ceremonia de la misa, y se siente una gran desilusión porque nadie se fija en su nombre, ni Cortés ni nadie. Entonces ella empieza a preguntarse, a interrogarse, ¿qué son esos nuevos dioses? ¿Quiénes son? ¿Por qué? Y empieza de ahí una controversia con Cortés, porque Cortés le platica de sus dioses y ella le platica de los de él. Pero Cortés, bien hábil, él no quería saber de los dioses de Marina, él quería saber dónde estaba ella, dónde podía conseguir más oro. Porque en cuanto gana la primera batalla y se da cuenta que hay mucho, que son todos esos poblados que él llegó primero, todos son súbditos de los mexicas, pues se supone que estaban llenos de cosas de mucho oro, que era lo que les importaba a ellos. Entonces, aquí realmente empieza la carrera de Marinari como traductora traidora, porque servía en todos los contactos entre los españoles y los indígenas, que fueron contactando a lo largo del camino hacia Cortés, con 3 lenguas y 2 traductores, para él fue ya más fácil llegarles. El náhuatl se traducía en maya por Marina, y el maya a español por Aguilar. Pero cuando ella aprende castellano, ya fue menos necesitado Aguilar. Entonces ya fue totalmente una simbiosis entre Cortés y la Marina. Desde ahí pasa a ser su secretaria, su asesora, su traductora y su amante, hasta el final de la conquista. Cuando al final ya veremos que la va a casar con Jaime. Cedemos la palabra a nuestro abogado de defensa. Gracias. Bien, primero quiero decir que creo que sí la respetó, porque ella estuvo 3 meses con Portocarrero, y ella estaba en edad en donde la fertilidad es nuestro poder. Claro que eso es tan íntimo que pues cada quien lo puede interpretar como quiera. La primera familia, efectivamente, el compañero de Jerónimo de Aguilar ya había formado una familia y no quiso regresar porque ya le habían horadado las orejas, el labio. Entonces, por eso ya no quiso regresar a España. Ya tenía una familia, sí, efectivamente, pero no fue una familia tan importante. No sabemos los nombres, sin embargo, de ella sí. El bautizo, tengo entendido que la mayoría de los libros, especialmente Bernal Díaz del Castillo, dice que la bautizaron al día siguiente que la dieron, que la bautizó Fray Bernardino de Olmedo al día siguiente. ¿Cómo pudo hacerse huipil? A menos que fuera una gran costura. Bien, que ella estuvo con Cortés, que fue su amante, pues sí, fue su amante. Los
dos fueron amantes. Para ser amante se tiene que ser dos. Nadie la obligó a ella, nadie lo obligó a él. Los dos se quisieron. Que Cortés nunca lo mencionó, no era necesario, lo demostraba con su conducta. No se separaba de ella ni en los viajes ni en las batallas. Todo lo veía. Pero como les dije hace un rato, únicamente Moctezuma tuvo el valor de decirlo. Y nadie lo contradijo, ni el mismo Cortés. Aceptó ser Malintzin. Era de ella. Que después la volvió a casar. Sí, la volvió a casar. Porque ya había llegado su mujer, su mujer con la que sí tenía papel. Con la que no era amante, sí tenía papel, pero pues que no le sirvió de mucho. Y que había, a los 3 meses de que llegó a México, doña Catalina murió. Y decían que Cortés algo había tenido que ver con esa mujer. Entonces, ya para entonces, él ya había ido a combatir a Narváez, que había regresado otra vez de Cuba. Ya tenía señales de que estaba a punto de apresarlo para llevarlo a Cuba. Y él prefería mejor regresar a España y así lo hizo. Y por esa razón casa a Malinali. Entonces sí la casa con la primera, pues no sabemos si la casó o no, si era necesario que la casara o no era necesario, pero con Juan Jaramillo sí se casa. Y ella acepta. Y quisiéramos que ella sí, que nos dijera algo. Que se ponga de pie. Mi amo Cortés, cuando me volví a casar con Jaramillo, lo acepté. Lo acepté porque era su voluntad. Y lo hacía. Y porque Juan Jaramillo era otro amigo de Cortés. Y estaba preocupado de dejarme sola. Como en ese momento, Cortés lo manda a llamar su monarca y él estaba muy preocupado de solo. Ya casada con Cortés nació mi hija, ya con Jaramillo, perdón, ya casada con Jaramillo nació mi hija María. Cuando el Papa Clemente VII le reconoce como legítimo a todos sus hijos, él está esta figura, una María. Quiero saber, quiero pensar que era mi hija. Se deja la palabra a la señora Cristina. Gracias. Volviendo a su papel de traductora, traidora para mi gusto, es indudable que más allá de sus servicios de traductora, Malinali pues le dio toda la información a Cortés, le dio una bandeja de plata. Le informó de las costumbres, de las costumbres medicinales, sexuales, sus códigos morales, sus organizaciones de los reinos, sus organizaciones familiares, todo se lo dijo. Entonces Cortés, pues, por eso ella se sentía amada por él, pero yo soy de la opinión. Cortés era su lengua nada más. La Malinali, pues también hacía como actuaciones de espía.
su traductora, asesora, facilita la comunicación, como les decía, entre Cortés y todos los líderes. Y se da cuenta, que ya no sabía, pero se da cuenta, que todos los líderes, los tlaxcaltecas, los totonacas, todos odian a los indígenas. Todos quieren destruirlos. Entonces, esa fue una gran arma para Cortés. También lo decía. En Zempoala destruyen sus ídolos los españoles. El pueblo se enoja tanto y en un momento dado ya los españoles ya estaban rodeados por los indígenas, que estaban tan enojados porque habían destruido sus ídolos, que era cuestión de minutos que los iban a destruir. Pero se levanta una voz, ya no como traductora, ya por ella misma, defendiendo a los españoles. No le importaba su raza. Hay muchas ideas que dicen que era extranjera porque no pertenecía a los mexicas. ¿Por qué no? Si eran súbditos. Su pueblo era súbdito de Tenochtitlán, les gustara o no. Sus dioses eran los mismos. Su idioma era el mismo. ¿Por qué traicionarlos? Entonces, cuando ya estaban a punto, porque los enardecieron tanto los indígenas al ver que destrozaban sus ídolos, cuando ella se levanta con una voz así como muy fuerte, les dice, ¿cómo creen que quién los va a defender ahora si ya se enemistaron con Moctezuma? Y si se enemistan con los españoles, ¿quién los va a defender? Total, es una arenga ahí que los convence. Y acaban por tirar los ídolos, y en lugar de eso instalan una cruz muy alta con la imagen de la Virgen María. Entonces ella sigue dándose cuenta que su palabra da miedo, esperanza, establece alianzas, elimina enemigos y también puede cambiar el rumbo de los acontecimientos si ella se lo propone, porque ella ya puede manipular. Porque hay otro dato muy interesante, que Cortés y los españoles le enseñan a engañar, le enseñan a mentir, le enseñan a manipular. Y ella lo usa en su favor. Cuando se da cuenta, después de la batalla de Cholula, que fue un minuto, cuando se da cuenta de lo terribles, de los crueles, de qué tan crueles, de qué tan sanguinarios pueden ser los españoles, ella se da cuenta que no es cierto, que no son mentirosos, que no mienten, no son enviados de Quetzalcóatl. Pero ella entra en una seria confusión. ¿Cómo voy a decirle a Moctezuma? Moctezuma conocía la ira de Moctezuma, sabía que la iba a matar inmediatamente. Entonces, ¿qué decide? Estar con los españoles, que eran los triunfadores, dándole la espalda a toda su cultura, a todos sus orígenes, a todo lo que su abuela le había enseñado. Bien, vamos a pedir tanto a la abogada defensora como a la fiscal que ya se vayan acercando Al final. Para que lo vean. Muy bien. Yo diré que los mismos mexicas no hubieran necesitado de Marina para que hubieran salido del sitio. No. Ellos mismos mandan embajadores desde el primer navío que venía con el Narváez, mandan embajadores con oro y con objetos para obsequiar, pensando, y él los recibe y después se tiene que ir, se regresa a Cuba. Y entonces Moctezuma piensa que va a hacer lo mismo con todos. Cuando oye de Cortés, hace exactamente lo mismo. Manda obsequios, manda oro. Y los embajadores, que tanto miedo le tenían todos los otros pueblos, se arrodillan ante Cortés y lo adoran. Pues claro, eso les da la pauta para que los otros piensen, si son dioses, vamos a estar con ellos. Luego, con respecto a Marinari, cuando se sufre, y se sufre mucho de niño a causa de alguien, yo creo que todos debemos tener por lo menos de oídas
una experiencia de esas, a ese alguien se le repudia toda la vida, muchas veces aún tratándose de los propios padres. Cuando nos hacen sufrir tanto, buscamos la manera de retirarnos de eso. Y ella fue lo que hizo. Y que bajaba al pueblo, sí, y esta señora que le avisa de la conspiración que estaban haciendo, pues era porque le tenía confianza. Era porque no solamente se daba a los españoles, también se daba a su pueblo. Pero nunca se iba a dar, nunca iba a doblegar su creencia, su nombre, todo lo que había aprendido, su bagaje cultural que traía, no lo iba a ofrecer para que los mexicas salieran victoriosos. En su mente y en su corazón, ellos eran sus enemigos, acérrimos. Nunca fueron sus amigos. Nunca tuvieron una palabra amable. Ahora, si a eso le agregamos que ella estaba enamorada, y si a todo eso le agregamos además que ella ya había procesado los 4 evangelios, porque ella procesó los 4 evangelios, y ahí esas hojitas, que también son mis testigos, dice Bernal Díaz del Castillo, cuando regresaban de Honduras, se acerca una mujer envejecida y un joven. Era su madre y su hermano, y estaban temerosos pensando que ella se va a vengar, y por el contrario los abraza y les dice: no sabían lo que hacían. ¿Eso les dice algo? Y ese sí es un verdadero bautismo, porque los evangeliza. Y a su madre pide que le pongan el nombre de Marta, y a su hermano el de Lázaro, como los amigos de Jesús. Ella ya había procesado los 4 evangelios. Fue el primer vínculo de la evangelización. Ni siquiera la iglesia. Y después hablaré con lo que yo creo que es la razón por la que no lo hay. Y no me refiero a términos tan estrechos como los eclesiásticos. Evangelización significando cristianismo presupone ya una decantación cultural mesopotámica, hindú, egipcia, grecorromana, árabe e incluso renacentista. Y todo eso lo supo captar, porque si no, no lo hubiera podido transmitir. Ella fue la primera en recibir ese depósito de ideas tan enormes que hubiera destrozado cualquier otro ser humano, con menos o más preparación que él. Con menos no hubiera detectado la importancia de lo que estaba recibiendo. Con más se hubiera perdido las complejidades que el caso le brindaba. Esa importancia tuvo Marinari, a la que le decían la lengua, y hubo también la necesidad de que aquí, en este continente, hubiera una lengua del que también fue llamado lengua, el verbo del Padre. Esa, nada menos, es la importancia que tuvo Marinari. Bien, cedemos la palabra a las señoras. Gracias. Quisiera hacer hincapié en la crueldad y lo sanguinario que fueron los españoles con nuestros indígenas, con nuestro país. Cholula era el templo por excelencia de Quetzalcóatl. Quetzalcóatl, ya todos conocemos la leyenda, que se había ido, pero todos los indígenas lo esperaban de regreso.
le dice, pero como te tengo tanta simpatía, vete, sal del pueblo, porque va a haber una gran batalla, porque los choltecas van contra los españoles y los van a sacar. Entonces ella, ¿qué hace? Inmediatamente corre con Cortés a decirle, ¿dónde está? Ahí es donde la historia tiene que juzgarla, señores del jurado. Es traidora. ¿Cómo es posible que vaya y le diga? Y ella sabía lo que iba a pasar, no era una niña, además de una inteligencia muy clara, no era una niña inocente. Entonces, Cortés, para esto hay una leyenda que lo mete al temazcal para que declare sus ideas y todo, pero Cortés, así con todo, que le dice que el cosmos, del equilibrio y todo lo que ella sabía, Cortés reúne a todos los principales del pueblo, cierra las puertas y a la señal de un disparo de un arcabuz empieza la matanza. Creo que hay una diferencia de número, ¿verdad? Pero es lo de menos, creo que 6.000 o 3.000 choltecas mueren ahí. Marinari se espanta al ver lo sucedido y ahí, fíjense, ella no se dice, ay, cómo mataron a mis hermanos, a mis compatriotas, a lo que sea. No, ella dice, ya no me voy a sentir segura, porque ya nadie le garantizaba su vida con esos hombres que mataban, que mentían, que manipulaban en el nombre de Dios. O sea, en esta época nos la encontramos toda confundida, ya no entiende nada. Pero para esto, pues lógicamente se los hacen ya sus aliados, los convencen y van camino a Tenochtitlan. Cuando llegan, por supuesto, ella pegadita al lado de Cortés, jamás se separaba. Ella piensa que Cortés está enamorado de ella, pero no seguro. Entonces ya siguen el camino a Tenochtitlan. Cuando llegan, ella se ve, queda impactada por la grandeza de Tenochtitlan, porque acuérdense que vivía muy lejos, casi aquí, por Coatzacoalcos. Igual que los españoles, queda impactada con la grandeza de la ciudad. De ahí, unos pocos días, ella empieza a salir para esto primero la entrevista entre Moctezuma y Cortés, y ella, lógicamente, hay muchos códices que la mencionan y nos hablan del poder que ya había adquirido la señora. ¿Por qué? Porque ya se veía más grande, acuérdense que decían las figuritas en los códices y ella la pintaban más grande que Cortés, detrás de Cortés. Entonces ya eso nos da una idea clara del poder que ella ya había adquirido a estas alturas. Que Moctezuma está convencido que este Salvador y que está haciendo bien, pero todo es en provecho de sus aliados, los españoles. En eso se las instalan a todos los españoles que iban en el Palacio de las Callaca, y estos se dedican a robar. Y Marinari viendo. Pero ¿qué decía? Si le digo a Moctezuma que estos no son dioses, se va a armar una batalla, pero yo fui la primera que voy a morir. Entonces prefiero estar con los triunfadores y prefiero ayudarlos a ellos. Si eso no es traición, díganme qué es. Cedemos por última vez la palabra. Y luego sigo yo a la abogada defensora, la última discusión, para que el jurado nos dé su veredicto. Que fueron sanguinarios, sí, hay que reconocerlo. Después los que llegaron, inclusive, erraban a los nativos, como si fueran balas, los marcaban con hierro caliente. Hubo cronistas después, Alves Pisoche, Chavero, Gómez Orozco, pero todos ellos tendenciosos, muy tendenciosos. Inclusive hay una frase en donde la maldice, dice, se exclamó, si aquella mujer maldita, si esa mujer malvada no se hubiera entregado a Cortés, la Llorona, la Llorona, con razón su alma corre por las noches gimiendo, sin lugar en el cielo, ni en el infierno, ni en la tumba. No puede tener
La infamia histórica es creerla culpable de todo. Muchos de los españoles que vinieron con Cortés y que en la noche triste iban cargados con el oro que les había dado Moctezuma precisamente. Se cayeron los fardos, se cayeron las alforjas que llevaban llenas de oro por lo pesado a la laguna. Después Cuauhtémoc, él mismo echó lo que quedaba del tesoro a la laguna. No hubo oro para repartirle a los que vinieron con Cortés. Y entonces ellos reclamaban. Y claro, si había que culpar a alguien, pues hay que culparla a ella. Al fin y al cabo es mujer. Las mujeres tenemos mucha fuerza. Bien, los mexicas primero la veneraban, como decía la señora fiscal, efectivamente, en uno de sus códices. Ese es del códice de Tlaxcala, el lienzo de Tlaxcala. Y aparece, la pintan más grande que Cortés, efectivamente. Primero la respetaban, hasta la veneraban. Después, como los españoles no cumplieron lo que ella prometió, que era la libertad, que podían regresar a sus pueblos, pues entonces, maldita mujer, ella fue la culpable. Luego, así, la infamia histórica ha ido creciendo. Después, no hubo un Caso, un Reyes, un Vasconcelos, un Paz o un Fuentes que hiciera una buena apología de ella. No, les dio vergüenza. ¿Y saben por qué? Esto, por favor. Sí. Perdón. El asesor técnico, muy bien. Continuamos. Bien. Tomen en cuenta este documento que se perdió, por favor. Les decía que todo mundo la enlodó. Porque alguien tiene que tener la culpa. Y no voy a ser yo, que sea ella. La mujer que estaba con Cortés, la que lo ayudaba, la que nos traicionó. Y cuando llegaron, esto es lo que yo pongo de mi conciencia. Creo que no estoy diciendo ninguna blasfemia, pero si alguien tiene algo que reclamar, me lo reclaman a mí. Cuando llegaron los sacerdotes ya a quedarse, los obispos, yo creo que le atizaron leña al fuego, enlódenla más, porque cuando manos arcangélicas tuvieron que pintar el lienzo de Juan Diego, el yate de Juan Diego, la cara de Marinali fue el modelo para la Virgen de Guadalupe. Ahí traigo dos vírgenes, una de los españoles, la Virgen de Guadalupe. Y la Virgen de Guadalupe no se parece a una joven hebrea del siglo I de nuestra era. Por supuesto que no. Se parece a Marinali. Pero era una blasfemia entonces, hasta que tuvimos un papa, Juan Pablo II, que nos dijo: ¿quieres ver la cara de Dios? Vela en el rostro de todos tus hermanos. Y hemos visto la cara de Marinali 481 años en el rostro de la Virgen de Guadalupe. Así de importante fue, así de calumniada fue, porque no querían que la relacionaran con la Virgen de Guadalupe. Sin embargo, ahí están las evidencias. Ahí están. Y esos señores que no han escrito, o esos literatos o literatas que no han escrito, porque seguramente les dio vergüenza, a mí me da vergüenza. Muchas gracias. Cedemos la palabra a fiscal. Entonces, No, ese es último intervención, no. Gracias. Bueno,
que la señora quedó impactada de Tenochtitlán y toda la opulencia que ve. Y por supuesto, ella ve toda la masacre que estaban haciendo los españoles y ella calladita se veía perdón. ¿Por qué? Porque quería estar al lado de los trabajadores. Cuando andaba en el mercado de Tlatelolco, oye, escucha que han llegado otros barcos. Corre a decirle todo. Sí, efectivamente era el partido de Narváez que iba a reclamarle que Cortés se había llegado a esas tierras sin permiso. Y tenía un fiscal en su contra. Entonces, se la lleva y se van a combatir a Pablo de Narváez y deja Alvarado a cargo de Tenochtitlan. Ya sabemos lo que sucedió, la gran matanza en el Templo Mayor. Ella también estaba en el balcón cuando Moctezuma sale a su pueblo, que Cortés casi le exige que salga a la cara, y ella estaba ahí cuando lo apedrean a Moctezuma y enseguida muere. Después viene ya todo el ocaso del imperio, que se llama Tláhuac, Cuauhtémoc, etcétera, que todo ya sabemos. Cuando ellos regresan y ven la masacre tan tremenda que se conoce como la Noche Triste, o la Noche Triste para quién, ¿verdad? Pues cuando ven la masacre que había ocurrido, ellos regresan y ya no los dejan entrar, se vuelven a dar otras batallas, y fue tremendo lo que sucedió, la matanza tremenda de los españoles después, porque Tláhuac quiso defender y sitiaron. Y hubo una gran batalla y murieron muchísimas gentes, como decía la señora defensora, con mucho oro, muchos cargamentos de oro, porque todos los españoles iban cargados de oro, porque aparte les quitaban todos los adornos, las plumas, todo lo que venía de más, lo que querían llevarse. Entonces, cuando eso sucede, pues ellos llegan, la Malinche ve todo, la señora Malinari ve todo lo que había ocurrido y no queda más que pues lamentarse, ¿verdad? No había otra. Ellos le piden, se van a Coyoacán, porque era el error, el dolor, los cadáveres y la carta que no se aguantaba. Entonces, hay una crónica que quisiera leerles cuando es de regreso, cuando ellos llegan y ven todo el desastre que había. El ardor de los cadáveres resultaba insoportable. Cuando enfermaron a consecuencia de esto, Cortés y otros españoles se decidió trasladar el campamento a Coyoacán. Por cuestiones de Cuauhtémoc, Cortés accedió a que también los vencidos evacuaran el islote. Les hicieron evacuar. Lo importante era salvar a los españoles. Se desarrolló entonces un desfile esto es tremendo, Se desarrolló entonces un desfile de espectros como pocas veces se ha visto en la historia. Los supervivientes de 5.000 a 20.000, según las diversas fuentes, formaron las largas filas para marchar resignados a su nuevo destino de esclavos. A pesar de las órdenes de Cortés para que los vencidos no fueran objeto de malos tratos, los indígenas aliados se divertían golpeándolos o apedreándolos. Acuérdense que los indígenas tienen mucho coraje a los mexicanos, entonces era la hora de desquitarse. Y los españoles no se andaban con miramientos cuando se trataba de registrarlos para que no se llevara nada de valor. Ellos lo querían todo. Los cronistas indígenas relataron la escena de manera incomparable. Imagínense cómo iban todas esas gentes ya sabiendo que ya no había nada que pelear, que ya todo se había acabado, todo el imperio se había acabado. Señores del jurado, yo quiero que piensen, lógicamente tenemos que pensar que no fue la Malinche, no fue Malinche, no fue Malinali la causante de la derrota, no, fueron muchos factores. Todo estaba a favor de Cortés y los españoles. La ignorancia de Moctezuma, su tremenda inocencia de que era Quetzalcóatl que tenía que darle todo, el miedo, porque era un cobarde Moctezuma. Su misma hija en una novela lo describe. Porque aquí hablamos de la leyenda que fueron Cortés y la Malinche, pero acuérdense que no nada más era ella, había muchas indígenas que también fueron violadas, fueron masacradas, no nomás por Cortés, por todos sus capitanes. ¿Y dónde estaba Malinche para defenderlas? ¿Dijo algo a favor de ellas? Jamás. Ella quería protegerse ella y sus aliados, que eran los españoles.
lingüísticas para asegurar su propia posición social y su supervivencia, para manipular la información a favor de los españoles, y le dio la espalda a sus creencias, a sus antepasados, para ser totalmente leal a Cortés y a la causa española. Su actuación en este gran, que fue la caída de Tenochtitlan y la formación de un nuevo país para nosotros, pues fue simplemente su herencia, fueron 300 años de dominación. Bueno, aquí tienen ya vamos a dar 5 minutos de receso para que el jurado llegue a su veredicto. Hay quien piensa que el mestizaje es una degeneración de dos razas. Yo, por el contrario, pienso que los autores mueren, se acaban, pero la especie surge, enriquecida, regenerada y superada. Esos somos. Gracias. Compañeros y amigos, les suplico, tomen su lugar para iniciar este juicio. Segunda llamada, en un juicio no es como en el teatro, pero por favor, segunda llamada y Guarde para las 3. No se vayan a desmayar. 2 y 3/4. Quitar las mallas. Entiendo que el jurado ha llegado a un veredicto, lo escuchamos. Luego que tengamos atención, haremos. Juicio a Malinche. Veredicto del jurado. Hemos escuchado y evaluado la controversia entre Fiscalía y Defensoría, que debatieron con sus respectivos argumentos sobre la actuación y consecuencias, así como la influencia decisiva que ejerció esta singular mujer en el nacimiento de una nueva nación que hasta entonces no existía y que a raíz de la conquista española se integró con las diferentes etnias autóctonas, muchas veces enemigas entre sí, y que poblaban o semipoblaban el amplísimo territorio del reino que se llamó la Nueva España. Nos ha quedado claro cómo aquella sangre autóctona se fue mezclando con la aportación discutible quizás de los conquistadores, la que incluía genes provenientes de civilizaciones que fueron base de la cultura occidental. Es así como esa sangre ibérica incluía raíces griegas, romanas, gálicas, germánicas, celtas, africanas, tal vez persas y sajonas. Es por eso que no es aventurado decir que así nació una nueva raza, la mexicana, mestiza tanto en genes como en cultura, sin duda nueva y diferente a las que le dieron vida, conservando valores y características de ambas ramas en esa rica simbiosis. Creemos que no se puede enjuiciar a esta mujer bajo una sola óptica, pues no sería justo. Por lo que este jurado, tratando de deliberar con imparcialidad y bajo la reflexión, razonamiento y decisión independiente y responsable de cada uno de sus miembros, ha llegado a un veredicto por decisión dividida, que comunica a la señora juez
se declara a la acusada inocente. No, ¿cómo es posible? No, comprado ese jurado, no. En busca de la justicia llegamos a un veredicto. Este juicio ha concluido. ¡Bravo! Ahora sí, los comentarios. Va a hablar Humberto, que pidió primero la palabra. Comentarios. Quisiera que primero nos dieran los jurados por qué votaron culpable y por qué Es votaron correcto. inocente. Ah, bueno. Muy bien. Bueno, Pues yo entonces sí van a la hablar dije, primero pero ellos. pero Pero nada más cuatro. Nomás un hombre A culpable. ver, vamos empezando como votaron. Sí, ya debe He ser dicho. breve todo. Yo no fui. Aquí el amigo. Seré breve. Yo la considero como una mujer valiente, audaz, culta, que sobrevivió a su época. ¿Por qué? Porque no tenía raíces. Y luchó por lo que ella pensaba, sobrevivir y destacar en su época mucho. Porque ¿cuál otra mujer indígena ha sido destacada? Tan criticada, tan juzgada, tan pisoteada? Porque la mujer en su época era un homenaje más de la Porque no tenía raíces, no sabía pero no culpable. Sobrevivió a base de traición, a base de negar su propio origen, que era muy inteligente, pero no decidió tanto, porque sus propios ojos debieron haberle dicho que los españoles eran otra raza, eran otro color, entonces, y debió, si hubiera sido tan inteligente, habría visto que su propia gente estaba en desventaja con los extranjeros, y ella sobrevivió, basada en la presión. ¿Es todo? No era su gente, entrecomillado, porque los aztecas dominaban toda la región, y entre la dominación azteca, lo que hacer con los pueblos, entre una de las cosas, cobrar tributo, era agarrar gente para sacrificarlos, porque sus dioses estaban hambrientos de sangre. Ahora bien, ella, si viene un enemigo de su enemigo, es su amigo. Se aliaron, esa matanza de los cholultecas no pueden haber sido tanto de cholultecas. Cuando los que realmente los hicieron pedazos fueron los aztecas. No hay que creerle mucho a Bernal del Castillo. Incluso hay otros más veraces que él, como incluso Sagún, Romero. Pero se le juzga porque se cree que allí en la matanza de los cholultecas ella fue parte importante, porque ella dijo, porque no es cierto, eso está entrecomillado, no hay un documento claro que diga eso. Entonces, ella fue instrumento, porque fue regalada, fue humillada, primero por Portocarrero, que la vamos a respetar por ellos. Luego Cortés, luego es un chamaco Cortés, luego vino la mujer de Cortés, se le dio Jaramillo, y luego el intérprete es Aguilar. El otro no se quiso meter porque tenía una familia que como haya sido. Entonces, para mi punto de vista, es inocente porque ella fue siempre manipulada, juzgada. Y como hablaba dos, tres lenguas, no era sola, no podía echar tanta mentira porque estaba Jerónimo de Aguilar en la política. Y ella fue Pero Jerónimo de Aguilar era español. Compañeros, les voy a suplicar que los comentarios sean en orden. Había pedido la palabra. Pidió que el jurado razonara su voto. Pero ya terminaron. No, Perdón. A ver, ¿quién sigue? Alfonso era el jurado, sí, ¿verdad? Yo veo que ya lo vieron. Voy a ser jurado. A ver, disculpen entonces. Prácticamente vino un error muy grande en ella. Traicionó sus raíces, desesperada, traicionó sus raíces, olvidó su familia.
Después vendrán todos los comentarios generales. Malinche, o Marina, o Malinche, como lo quieran llamar, no tiene una personalidad definida como miembro de una nación. ¿Qué nación tiene? Si México no existía, existían diferentes cacicazgos, cada uno trabajaba para su santo y unos eran enemigos de otros. No podemos decir por qué traicionaste a Moctezuma o por qué a cualquier otro. Es que ellos no tenían un concepto de nacionalidad. La nación se vino formando después y no, quizás las circunstancias la fueron haciendo, en lo cual tuvo mucho que ver, creo yo, los españoles, porque ellos querían un gran territorio, esta va a ser la Nueva España, etc. Y todos los pueblos diferentes que estaban allí y que eran enemigos, como se habló aquí, ya se fueron uniendo y fueron teniendo una idea de nación. Entonces, la raza nueva que nació, aunque este hombre que estuvo con Jerónimo de Aguilar, que no me acuerdo el nombre, Gonzalo de Guerrero, haya tenido una familia, fue una familia que alguien dijo, la defensora, no trascendió en esto. En cambio, la actuación de Marina fue trascendente hasta nuestros días. Son muy pocos, desgraciadamente, tal vez, los verdaderos representantes de una raza pura, entre comillas, pura. Todos somos ya la mezcla de razas y de muchas razas, por lo cual ya actualmente en el mundo no existen razas puras y nosotros ni podemos pensar en eso. Entonces, para mí, la Malinche de cualquier manera fue inocente y la nación mexicana, que ahora sí existe, que somos nosotros, de alguna manera recibimos el beneficio que ella derramó, que sembró como semilla, como haya sido, abusada o como sea. Muy bien, llegamos a Pedrito, ahora sí, la audiencia puede participar.